Llevo 15, 20, casi 20 años haciendo publicidad política a diferentes gobiernos, diferentes partidos. Llego a mi escritorio y así de papeles. Me lo quedo viendo y dije, esto va a ser toda mi vida. Y dije, oye, consíguete a alguien porque yo voy a renunciar. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si te doy el trabajo, porque si lo necesito, si te doy el trabajo, olvídate, te vas a hundir y no vas a seguir tus sueños, porque vas a preferir la comodidad que lanzarte. Entonces te voy a hacer un daño. Así me dijo. Y yo cada vez que yo oía esas historias, yo todas las noches tenía que hablar con mi esposa para desahogarme. Y lloraba por todos los casos que yo escuchaba. ¿Ustedes me pidieron un documental o publicidad para gobierno? Porque yo sé hacer las dos, nomás que una es más cara que la otra. Mi forma de pensar en el futuro de mis hijos, en que qué le vamos a dejar a mis hijos, qué país les vamos a dejar. Y al cuarto año de correr, abro una escuela de cine, porque dije, bueno, tengo todo el equipo, tengo esto, pues vamos a, y ya me la sé, pues vamos a abrir una escuela de cine. Claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si conocemos la verdad de los migrantes, nos va a hacer libres de prejuicios, nos va a hacer empáticos a la necesidad que ellos tienen. Me dice mi esposa, no me imaginé, yo sabía que eras valiente, pero no me imaginé aquel nivel. No le digo yo, yo tampoco. Yo no sabía. Tampoco lo sabía. Pero ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Pues estamos en este nuevo episodio de Expo Liderazgo, el podcast, y tenemos a un súper invitado el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gilberto Mauricio. Así es. Licenciado en Contaduría, productor de cine, eres director de una escuela de cine, bueno, eres esposo, eres papá y también eres pastor. Así es. Nada más. Nada más. Por lo pronto. Luego nos platicas cómo le haces para hacer... Empresario. Y eres empresario, claro, por supuesto. Cuéntanos, por favor, y vamos a ir desglosando un poco toda esta historia, pero ¿cómo te conviertes en prófugo de los números de ser contador público a irte a productor de cine? Has tenido varios documentales que ahorita quiero que platiquemos también de eso, pero cuéntanos esa transición que nuestro cerebro choca un poco. Sí, mire, no, y a mí todavía de repente. Y yo, pues soy hijo de pastor. Entonces, mi papá empezó la obra, Dios lo llamó cuando yo tenía 8 años, más o menos. Entonces, pues empecé yo en la iglesia y empiezas a ver la música y que los dramas. Y entonces todo ese lado artístico, pues no sé dónde lo heredé porque mi familia nadie es artista. Yo empecé primero tocando batería en iglesia y después ya como en la adolescencia me cambié al piano. Aprendí solo el piano, guitarra, bajo, todos los instrumentos. Y luego después ya empiezas a ver el sonido. ¿Cómo es que y a poner el sonido? Quemamos quién sabe cuántas bocinas antes de aprender, pero aprendimos de sonido, ya las pagué. Aprendimos sonido, aprendo iluminación, solo. Y entonces empiezan los dramas. Ya como a los 16, 17 yo empiezo ya a dirigir los dramas. Porque a mí me gustaba mucho todo este asunto. En Ciudad Juárez hubo como algo de una casa del terror o casa de... Así es. Algo así que yo tengo poco tiempo, bueno, en Juárez no tampoco, pero años en Juárez. Y he escuchado acerca de eso. Tú eres el que hacías esas... Así es. Así se llamaba Screen House. Empezamos en la iglesia. Era una bodega que teníamos en la iglesia y era como... una casa de terror. Veías escenas, hablábamos contra el aborto, contra la drogadicción, contra los jóvenes que se meten en bandas de drogas, así temas, satanismo, ouija, todo eso que iba en contra. Y al final, pues, ¿cuál era el camino? Ir al infierno. Entonces de eso se trataba esa obra. Lo fue creciendo tanto que los últimos años los hicimos ya en un centro comercial. Más o menos eran 1,200 metros cuadrados de toda la casa de terror.
y el recorrido grande, 30 minutos. Entonces imagínate 30 minutos y los recorridos eran por grupos, 50 personas. Cada media hora entraba 50 personas. El último año que la presentamos, tuvimos 10,000 personas. 10,000 10,000 personas. personas en todo el mes. Era todo el mes de octubre. Y lógicamente, pues eso se paga impuestos porque tienes que pagar. Entonces, por eso se quedan 10,000, porque tienes que llevar la relación y sellado los boletos por municipio. Entonces nos felicitaban. Cuando nosotros iniciamos con esto de casos de terror y después a los 2, 3 años inició un canal de televisión con otra. Bueno, ellos llegaban a 2,000, era lo máximo. Nosotros traíamos 10,000 y ellos llegan 2,000. Y aunque la gente sabía que al final se les predicaba y tenía que ver con un tema evangelístico, teníamos siempre, en cuanto iniciábamos, había domingos que abríamos a las 4 y a las 5 ya teníamos vendido todos los boletos hasta las 12, 1 de la mañana. Wow. Y de allí entonces, o sea, ese evento marca. Todo este evento y todas estas cosas marcan lo que yo quería hacer. Pero el problema está que cuando mi papá es contador, mi mamá también. Mi papá era contralor de una empresa muy grande, que tenía 4 o 5 empresas en el estado. Y mi mamá era contadora. Cuando yo estoy en prepa ya para brincar a la universidad, la empresa se va. Así se va, no, ni agua va, nadie supo. Entonces llegan mis papás a la empresa y ya no había nada. Entonces se quedan sin trabajo, no los indemnizan, los empleados se van en contra de los gerentes, por poco y perdemos la casa, entonces pues no había dinero. Entonces yo quería estudiar cine en México, pero pues eso era impresionantemente caro, ¿no? Y entonces pues bueno, ¿qué estudio? Tec de Juárez, que no se raja y que es muy buena escuela, y de bajo pues no de alto presupuesto. Y entonces ¿qué estudio? Pues mi papá contador, mi mamá contador, entonces Sigamos con la tradición. Sigamos con la tradición. Y entonces inicio a licenciado en contaduría. Ahí inicio mi carrera. A los cuartos semestres yo ya empiezo a trabajar en una empresa como contador, como auxiliar de contable. Al siguiente semestre me contratan ya como contador general, y ya para el octavo yo traía la contabilidad mexicana y americana. O sea, me iba muy bien. Ya estabas ejerciendo completamente. Ya me iba muy bien. Y un día, llegó a mi escritorio y así de papeles. Me lo quedo viendo y dije, esto va a ser toda mi vida. Estoy hablando que ya me acaba de graduar. ¿Qué tenías? ¿22, 21, 22? Yo creo, 22, 23. No, 22. Y dije, ¿esto voy a hacer toda mi vida? No, dije, en ese momento así, dije, no, ok. Yo ya había comprado equipo de iluminación, ya había comprado algunas cosas, porque me gustaba hacerlo y eso lo hacía como en la iglesia. Y entonces ese día, sin decir nada a mis papás, sin nada, hablé con mi jefe, el de mi patrón, y le dije, oye, consíguete a alguien porque yo voy a renunciar. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues, oye, te estoy pagando bien. Digo, sí, pero yo me quiero estudiar cine. Esa es mi pasión y eso es lo que quiero hacer. Ahora ya tengo con qué. Ahora sí puedo irme, ¿no? Me dijo, bueno, dame un mes. Sí, y entonces yo empecé a buscar escuelas de cine en México. Y así fue como le huí. ¿Y así te convertiste? Y así me convertí primero en estudiante de director de cine. Cuando le digo a mi papá ya me veía 23 años, pues como era la época, ¿no? Mi papá ya me veía con carrera, ella casado, teniendo hijos, ¿no? A esa edad ya quería que yo me casara, tuviera la soñada hijos, estabilidad. La soñada estabilidad. Y entonces le dije, no, pues yo no quiero esto. Entonces mi papá me dijo, ¿y qué piensas que te va a mantener el gobierno? La producción es un hobby, no va a dar. Y dije, pues yo quiero hacer eso. Mi mamá de volada me apoyó, dijo, a lo que quieras, ¿no? Y emprendí el viaje a México. Me fui a México y encontré una escuela que se llamaba, ya no existe esa escuela, era el Centro de Capacitación para Productores de Cine Digital, que el director era Ernesto Yáñez, que en paz descanse, y era un gran actor. Y me voy a estudiar un año. Después de ese año me dicen, oye, no quedarás. O sea, a ellos les daban un presupuesto por llevar cine fuera de la Ciudad de México. Y entonces me dice, ¿crees que en tu ciudad les gustará? Y yo, sí. Entonces eran las vacaciones de Navidad. Me regreso.
Y me pongo con un amigo, a Misiones pedimos permiso ahí y nos dieron, llevamos nuestra mesita y unos pósters que imprimimos, pues juntamos más o menos 80 personas Para enseñarles. para que quisieran tener esos. Y quien me abrió las puertas de las escuelas fue el TEC de Juárez. Y entonces empezamos con un curso intensivo. Entonces yo ya termino mi segundo año de cine aquí en Juárez. Ajá. Ok. Entonces, y entonces aprendo pues los contactos, los maestros. Y ahí inicia mi carrera como productor. Antes de irnos a tu carrera de productor, tu papá es un hombre que ejerce mucha influencia en ti. Y no digo ha ejercido, digo No, ejerce. Ejerce mucha influencia en ti. O sea, ¿cómo se le hace para desvincular? ¿Sabes a Sí, lo que sí, voy, no? sí, O sea, mi papá ejerce mucha influencia en mí, es mi héroe. Tú lo has dicho, lo has publicado, es mi héroe, es mi todo, mi papá. Su sueño para mí es que yo sea contador y ser parte de esta historia de contadores y seguir con esta tradición, pero yo no puedo vivir el sueño de mi papá, y tampoco es que tu papá estaba aferrado, ¿no? Pero, No. pero era, o sea, ¿cómo tú aprendes a desvincular eso para seguir, pues, lo que tú realmente querías hacer? Fíjate que es difícil porque mi papá, como tú lo dijiste, mi papá ejerce una influencia muy grande en mí hasta ahorita. O sea, la persona más recta que yo conozco es mi papá. La persona que es el mismo en la casa, en el trabajo, conmigo y en la iglesia es mi papá. O sea, es la persona más transparente que puede existir. Pero así como es transparente para decirte las cosas que no está de acuerdo. Y muchas veces las cosas que él no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. O sea, sí tenemos nuestros puntos de vista generacionales, porque sí hay mucho que ver con la generación que él le toca vivir y lo que me toca a mí vivir. Y yo sé que yo se la riego porque todas las oposiciones que tuvo cuando yo me quise ir, pues eran los miedos que cualquier papá, ahora que yo soy papá, pues sí diría, ay, mi hijo, ¿cómo se dice? Pues ¿Cómo quiere que se va? ¿O cómo? Imagínate que mi hijo quiera ser actor, ¿no? Entonces, decir, ay, Dios mío, pues yo le diría, estudia otra carrera y luego actuación. A lo mejor estoy algo igual con mi papá porque estoy yo ya viendo quererlo sobreproteger. Pero la verdad es que, pues gracias a Dios que decís, también crear un hijo independiente Sí. ¿cómo se dice? Que se reveló a ese status quo. No, porque es un status quo de, bueno, trabajo, me tengo mis 8 horas, me dan mi sueldo y tranquilamente yo. Pero sin embargo yo le decía, sí, tú llevabas 14 años en la empresa y, Y de un día y de un día a otro desapareció. Entonces yo cuando veo eso y que a la gente de 45 años ya no les dan trabajo, es cuando digo, yo no quiero eso. O sea, yo quiero crear mi propia empresa. Y ahí es donde inicio como productor y con mi misma empresa. Con esta misma escuela se me abrieron, yo pedí los apoyos al gobierno para la escuela, entonces ahí empecé como a relacionarme. Y un día que hubo una oportunidad de que necesitaban gente para hacer una campaña, yo habiendo tenido una escuela de cine, yo ya habiéndome graduado, dije, hey, aquí estoy, no me ignoraron, dije, hey, mocoso, ¿qué va a hacer? Mocoso en aquel entonces, güey. Sino se les atoró, en algún momento se les atoró, entonces se acordaron, pues que venga no sabía ni cómo cobrar los trabajos, no sabía ni cómo para gobierno del estado, me acuerdo muy bien. y y les hice yo le dije, no, pues sí, yo lo hago. ¿Cómo? No sé, no tenía cámara, pedimos prestado a un amigo y yo, y el siguiente día llamamos el comercial, les fascinó, y de ahí en adelante empecé a trabajarle al gobierno del estado, luego gobierno municipal, campañas políticas. Por un lado me metí pues a lo que era producción, pero ya sí he hecho comercial, pero más político que comercial. Entonces ahí empiezo a comprar equipo. Bueno, para no ser tan largo, llevo 15, 20, casi 20 años haciendo publicidad política.
20 años. Entonces, hay diferentes gobiernos, diferentes partidos. En diferentes partes de la En República. diferentes partes de la República. Hemos hecho, bueno, Chihuahua, pues lógicamente, en México, en Tijuana, en Baja California. Hemos hecho en Piedras Negras, muchas fronteras. Entonces, ahora vamos a hacer una para la Ciudad de México también. O sea, Hablando de este sector en el cual pues tus producciones se han desenvuelto o has trabajado para gobierno o campañas políticas, tú tienes algunos documentales. El año pasado, si no mal recuerdo, hiciste un documental para la Cámara de sí, Senadores. No, el canal del Congreso. para el canal del Congreso. Háblanos un poco cómo se llama ese documental, porque es un documental creo que bastante valioso y bueno, tan valioso que ganó un premio, fue nominado, no solo nominado, sino ganador de el mejor documental dentro del canal del Congreso. Pero cuéntanos un poco de ese documental. Antes de contarte de esto, quiero retomar dos cosas rápidas. Sí. Una, ahora la gente dirá, bueno, fue fácil, o sea, me fui a México y estudié y ya vine y se me presentaron las cosas fáciles. No, hubo un momento en mi vida que ya se me acabó el dinero. Mi papá pues mis papás andaban también, mi papá tardó en que le dieran trabajo porque estaba sobrecalificado para todos los trabajos. Entonces él pone su despacho después. Entonces, después me jala mi papá al despacho, entonces me sentía fracasado porque dije, me quise ir, luego vuelvo. O sea, fuiste a México, regresaste. Mientras en lo que agarramos el cliente, Ok. ahí volví con mi papá porque cómo me mantenía. Claro. Entonces en el despacho volvía, pero menos porque ganaba menos que lo que estaba ganando en la empresa. Entonces hubo un momento en que dije, no, iré a mi padre y le diré, padre de pecado contra iré con mi jefe y le diré, jefe, pues me trabajo. Entonces fui con mi antiguo jefe y le dije, oye, entonces, ¿sabes qué? Me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, si te doy el trabajo, porque si lo necesito, si te doy el trabajo, olvídate, te vas a hundir y no vas a seguir tus sueños. Porque vas a preferir la comodidad que lanzarte. Entonces te voy a hacer un daño. Así me dijo. Entonces, rásquele y aguántese. O sea, usted puede. O sea, tú estabas esperando, déjame decir esto, tú estabas esperando un milagro de decir, necesito ir con mi jefe y voy a que me dé trabajo y se me resuelve el asunto económico y seguimos viviendo. Pero en ese momento tu jefe supo que no necesitabas un milagro, que necesitabas un proceso. Así es. Así es. Y los procesos son dolorosos y no todos lo quieren vivir. Yo ya lo entendí después. O sea, cada vez que quiero subir de nivel en algo, siempre voy a pasar por un proceso. Entonces, estamos dispuestos. Ahí está la gran diferencia. Esa es la gran pregunta. De vivir como... Y yo no estoy diciendo que es malo vivir como un empleado, porque a cada quien decide, ¿no? Cuando yo vi estas necesidades de ver a mi papá que ya tenía 40 y tantos años y no le daban trabajo, y eso que estaba sobrecalificado, y yo dije, yo no quiero vivir así. Entonces mi papá pone su despacho. Mi papá no es emprendedor, no es de los que, sino que casi yo le dijo, pon tu despacho. Fue una obligación. No casi, le dijo, pon tu despacho. Ya no busques trabajo, pon tu despacho. Cuando ya pone su despacho, a los 6 meses le hablan para que se vaya al trabajo a una empresa mucho mejor pagada que lo que estaba en el despacho. Le digo, no, pon tu despacho porque tengo tiempo para la iglesia. Entonces mi papá siempre estuvo dividido su tiempo entre nosotros, su despacho y la iglesia. Entonces, a lo que voy es que esto se lo debo a mi jefe, ¿no? Al antiguo patrón, que me dijo, si te lo doy, te vas a quedar aquí. Entonces, no, pues la sufrí hasta que llegó esta oportunidad y entonces de ahí desprendimos. Y luego contraté a mi papá como contador, a su despacho como contador. Entonces yo ya le pagaba sus honorarios. Entonces le dije, ¿qué onda, papá? ¿No que nos iba a mantener el gobierno? Ahora hasta a ti nos mantiene el gobierno. Porque pues los grandes
pues las grandes clientes eran los gobiernos. Sí. Entonces yo he tenido tanto el municipal, estatal y otro gobierno. Entonces digo, ¿qué? ¿No nos iba a mantener el gobierno? Se ríe. Se cumplió, ¿no? Digo, qué bueno, güey. Se ríe. Y hablando de esto, bueno, juntamente, claro, la publicidad política es buena, pero te harta, porque es lo mismo. O sea, y aunque tú quieres ser novedoso, porque siempre hemos querido ser novedosos y si implantamos cosas novedosas, al final de cuentas la publicidad política o de gubernamental es lo mismo. Entonces, no te exige tanta creatividad, que nosotros de verdad que sí le hemos metido mucha creatividad y hemos sido como que los mejores comerciales que se han salido político. Pero yo tenía necesidad de ser cineasta, lo que yo me gustaba hacer. Entonces empezamos con documentales. Y empecé hace mucho porque un documental que encargaron, eso fue por encargo, ¿no? Se llamaba La Oscuridad de Cristal, hablando de lo que es la metanfetamina y todo eso. Y se presentó en todo Ciudad Juárez y fue algo muy exitoso. Está en YouTube, si lo quieren ver, se llama La Oscuridad de Cristal. La Oscuridad de Cristal. Ciudad Juárez, Chihuahua, porque hay varios en diferentes partes. Ok, y lo podemos ver en YouTube, quien quiera verlo. Y después ya abriendo la escuela de cine, que esa es otra plática que vamos a tener, con la primera generación que tuvimos de egresados, hicimos otro documental para el canal del Congreso, que se llamó Historias de la Frontera Norte. Esa sí no está en YouTube porque los derechos son del canal del Congreso. Ya la han pasado 2 veces. Y resulta que por el 25 aniversario lanzan los premios, quedamos nominados. Me hablan y me dicen, estás nominado. Y dice, pero como necesitamos que estés aquí, y no estamos, y tú eres el ganador. Nomás no digas nada. Vente de traje. Vente de traje a recibirlo por el Senado de la República. Entonces es uno de los premios que no cualquiera. Que no cualquiera, a lo mejor no era un premio a lo mejor tan esperado, porque era por encargo, como dices. Sí. Pero a grandes rasgos, ¿de qué trata Historias de la Frontera? Historias de la Frontera. Bueno, no fue tanto encargo, nosotros propusimos el tema. A la salida de Trump, antes de que saliera Trump, empieza la pandemia, se abre una nueva ley donde los migrantes que ahorita todo, bueno, aunque se derogó, ¿no? Hablando entre comillas, sigue vigente. Es donde dice, por cuestión de pandemia, no vamos, a dejar entrar a la gente que está pidiendo asilo. Entonces, México, tú te quedas con los migrantes y ahí cuando en ese momento el presidente de la República también hace 2 cosas muy raras. Una, sí, todos son bienvenidos aquí a México, vengan todos nuestros hermanos, y eso está ahí en televisión. Pero a su vez le han quitado los presupuestos a todas las asociaciones civiles que ayudaban a los migrantes. Y entonces hacen unos megalbergues que no funcionan. Entonces teníamos migrantes en las franjas fronterizas en una mala situación y precaria, ¿no? Había, por ejemplo, en Tijuana nos tocó ver la persecución de fuimos a 7 ciudades fronterizas y en cada una había una problemática muy diferente. Por ejemplo, en Tijuana, la persecución de los policías contra los migrantes. La policía no tiene nada que ver con los migrantes, pero los perseguían, los robaban, muchas cosas. En el lado de Juárez era el más tranquilo, Wow. Juárez era el más tranquilo. En Tamaulipas, la mayoría llegaban, los agarraba la maña, lo que le dicen ellos la maña, que nosotros le llamamos pues el narcotráfico, para vender a las mujeres, para secuestrar a los jóvenes, para que trabajaran había tantos casos. Yo cada caso, lógicamente viajaba con mi crew y fue un mes de viaje. Y yo cada vez que yo oía esas historias, yo todas las noches tenía que hablar con mi esposa para desahogarme. Y lloraba por todos los casos que yo escuchaba. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que pues, no salen las noticias muchas de las cosas que sufren los migrantes. ¿Cómo enfrentas esas realidades? Es muy difícil, muy difícil. Porque es un tema, o sea, te enfrentas a la realidad, es un tema emocional. Muy emocional. Pero es un tema profesional, porque tienes que sacar tu trabajo. Mira, ¿Cómo le haces? Te voy a decir una cosa. Mi camarógrafo o mi fotógrafo ponía la cámara
y veía el encuadre y se iba y se llevaba su monitor donde no puedes escuchar. Donde no puedes escuchar nada, nomás veía la imagen, porque no quería escuchar, porque también el de audio, pues tenía que estar escuchando, pero no, o sea, no se podía de todas las historias que nos contaron, o sea, O sea, cuando estaban grabando las estábamos entrevistas. grabando las entrevistas, por ejemplo, una madre en Tamaulipas que tiene que irse al río y entregar a su hija a migración, tómala, para decir, si a mí me mata, Ya porque la ella la salvé. salvé, ya la salvé. O sea, como padre, o sea, saber que entregas a tu hija, no sabes quién, nomás sabes que es migración, no sabes qué va a pasar con ella, pero saber que esa es la forma en que va a estar más segura que contigo. Como padre yo estaba, que no. Y lo peor que me doy cuenta es que la mayoría de aquí vimos mucho venezolano, en Tijuana había mucho haitiano, Ujú. mucho cubano, aquí también. Bueno, en Tamaulipas, mucho mexicano. O sea, ni siquiera eran gente Sí, de de Centroamérica o de otros Centroamérica. países. Venían de Guerrero, de Chiapas, desplazados por violencia, desplazados por el narcotráfico. Y te das cuenta cómo el narcotráfico ya está tomando posesión del país desde el sur y vienen hacia el norte. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces eso a mí me inquietó tanto por decir, o sea, esta es una realidad que está viviendo nuestro país, que lo quieran tapar, pero la mayoría de las personas que entrevistamos en Tamaulipas eran de México. Wow. Entonces cuando estamos en Tamaulipas me hablan del canal del Congreso y me dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿por qué? Pues ya nos hablaron de la Cancillería, no voy a decir nombres, pero pues quién estaba era un posible candidato a la presidencia, que lo vas a dejar en mal. Entonces me acuerdo que le dije, a ver, ¿ustedes me pidieron un documental o publicidad para gobierno? Porque yo sé hacer las dos, nomás que una es más cara que la otra. Le dije, si quieren publicidad yo se las hago, pero vamos a ¿cómo se dice? A A renegociar. renegociar, porque ustedes me mandaron un documental. Hasta eso el canal, la productora dijo, tiene razón, no, dale, nomás ten cuidado. Oye, Beto, ¿cómo? O sea, lo que estás diciendo es muy crudo. No tengo el tiempo, no tenemos el tiempo. A mí me tocó ayudar a un migrante guatemalteco, Henry. Me hablaron de Estados Unidos pidiéndome ayuda como 4 veces. Yo creí que era una extorsión. No fue extorsión. Bueno, nos tocó rescatarlo aquí en esta ciudad y nos tocó ayudarlo a que se pusiera a salvo. De todo el equipo que venía, era un grupo grande, pasaron más de un mes por todo el país y llegaron 4 aquí a Ciudad Juárez y nos hablaron de Estados Unidos para ayudarlo. Encontraron mi número por casualidad, yo no los conocía ni nada, pero o sea, a lo mejor mucha gente podemos tener y conocer historias de esas, pero o sea, tú estuviste escuchando historias absolutamente crudas, sin comerciales y sin maquillaje. Así es. ¿Cómo modifica, cómo transforma tu manera de ver a tus hijos? Tu manera de educar a tus hijos, tu manera de ver el futuro de tus hijos. Sé que es una pregunta. No, a ver, totalmente te modifica. A ver, quizás antes del documental para mí los migrantes eran, pues, nunca, no he sido no he sido una persona eh, que no quiera a los migrantes o tiene un nombre, se me olvidó. Pero a lo mejor no los tomaba en cuenta, ¿no? Pasas, pues les das tu moneda si necesitas, pero hasta ahí. Cuando después de todo este documental me abrió los ojos de muchas cosas. Mucha gente dice, ay, es que aquí la gente viene, está de floja, y ay, viene y no quiere hacer nada, no quiere trabajar. A ver, la mayoría de la gente viene huyendo de una violencia sistemática, de una violencia generada desde gobierno,
algunas vienen por una pobreza extrema generada por gobierno. O sea, todos son víctimas del gobierno que los está impulsando. Si no, todo el mundo decía lo mismo. Si yo no, o sea, si a mí si yo no tuviera peligro, porque iba a dejar mi casa, porque iba a dejar a mi familia y venirme para acá ¿cómo se dice? A exponer a mis hijos. Muchos decimos, ¿por qué se traen a los niños? Porque en su país ya no pueden vivir. O sea, porque hemos hecho, pues tú sabes, Latinoamérica se reconoce por una corrupción extrema, ¿no? Todos los países. Y no nomás Latinoamérica. Estamos hablando de todo el continente americano. Pero en unas partes se ven más que en otras, ¿no? Y en otras partes somos más pobres que otras. Entonces, ver todo eso me impacta no solamente mi forma de pensar, mi forma de pensar en el futuro de mis hijos. En qué le vamos a dejar a mis hijos, qué país les vamos a dejar. Y eso es muy, muy, muy impresionante. Entonces, creo que esa causa a mí me impactó. Y yo después quería hacer otro documental que hablara de algo personal que a mí me pasó. Como te decía, yo trabajaba para, siempre he trabajado para gobiernos diferentes, de diferentes partidos. Entonces me tocó trabajar para el gobierno del estado de César Duarte, gobernador. Y, a ver, yo trabajaba como cualquier proveedor, hacía sus comerciales, bueno, no de él, del gobierno, hacía los comerciales. Yo entregaba mis entregables, se llaman, y ellos me pagaban igual, legalmente todo. Cuando él sale y lo acusan de peculado y robo, y entonces hay una campaña que hace el nuevo gobernador en aquel entonces, Javier Corral, Turno. y sobre que se había robado, no sé, cosa que yo, o sea, yo no era ni el tesorero ni yo más hacía la publicidad. Pero en ese embarramiento me meten a mí, como si yo hubiera sido parte de un cartel. Oye, siempre me he conducido en rectitud, hijo de pastor, empresario, mis impuestos al día, o sea, nunca le he hecho absolutamente daño a nadie. Y empiezan con esto a mi nombre, a ensuciar mi nombre, a empezar. Y entonces que vienen por ti, que vienen por ti, y entonces empiezo a ver que empiezan a encerrar gente que yo conocía y que de verdad decías, a ver, están encerrando a los de abajo. O sea, y decía yo, hasta que encierran al que era el asistente del gobernador, que es un chavito, en aquel entonces tenía 21 años, 22 años, que es el que carga la maleta, el que recibe las llamadas. O sea, ¿qué cargo administrativo iba a tener él? O sea, él no No firmaba. Y empiezas a ver muchas cosas. Y a mí un año me persiguieron. Un año donde que vieron por ti, teniendo policías ahí injustamente en mi casa, asustándome, hasta que yo me amparé. Y después dije, bueno, ¿por qué me amparé? Pues por el miedo. Y nomás me amparé una vez y ya dije, no, pues que sea lo que Dios quiera. Gracias a Dios en un año no me persiguieron, pero entonces varios empresarios que también yo también tenía clientes fuera, me dijeron, pues no podemos contratarte porque el gobernador dijo que no te contratáramos. O sea, fue muy personal el asunto. Entonces, gracias a Dios, tuve clientes del Paso. Gracias a Dios que él me abrió las puertas. Y al cuarto año de Corral, abro una escuela de cine. Porque dije, bueno, tengo todo el equipo, tengo esto, pues y ya me la sé, pues vamos a abrir una escuela de cine. ¿Y es la única escuela de cine en la frontera? Es la única en Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Empezamos como una academia dando diplomados. Ahorita estamos ya con algunos trámites para la SEP. Ya entregamos todo. O sea, ya estamos a 60 días que nos den nuestros, ¿cómo se llaman? Sí, números ya como Su reboe. Su reboe para universidad. Con la primera generación hicimos el documental de que ganamos premio. Y luego de ahí nos fuimos al documental La Farsa, que se estrenó hace 2 meses, un mes y medio. En abril del 24. En abril, que habla precisamente de la persecución injusta, de daños psicológicos a la gente, de tortura para que se echaran la culpa. Todo eso está documentado. Y esto contra Javier Corral. Y estuvo en todos los medios nacionales, y nunca
salió a desmentir lo que dice el documental. Después de eso me han hablado infinidad de gente contándome su historia que ya no tiene nada que ver con política, que ya tiene que ver con ranchos, pero ese es otro tema. O sea, gente que también fue torturada para quitarle los ranchos. O sea, Entonces la farsa fue como el parteaguas para que la gente... Y creo que por ahí nos vamos a otro documental que queremos hacer, o serie. Porque en México, lamentablemente, mucha de la gente que está en la cárcel es inocente. La mayoría de las cárceles, muchos en México han sido acusados bajo tortura. Entonces, queremos hacer algo por ahí que hable del tema. bueno, son temas... Muy fuertes. Son temas muy fuertes Muy peligrosos. y muy peligrosos, que no toda la gente estaría dispuesta a meterse a desmenuzar ese tema o esos temas, porque son Fíjate que cuando estrenamos el documental en Chihuahua, el de la el de la farsa, lo estrenamos en cine, que ahorita lleva 1.056.000 reproducciones, ese documental. Está en redes sociales. En redes sociales lo puede ver, La Farsa Documental, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Están ahí colgado el completo. Cuando lo estrenamos, veníamos mi esposo y yo en carretera, porque ahí cuídate, todo el mundo cuídate, te estás metiendo contra alguien muy poderoso, que ahorita está, pues va a ser parte de la actual presidenta virtual, que se le dice, que va a ser parte de su gabinete. Ten cuidado. Entonces, cuando venía mi esposa conmigo, yo venía manejando, ya regresó a Juárez, y me dice mi esposa, no me imaginé, yo sabía que eras valiente, pero no me imaginé aquel nivel. No le digo yo, yo tampoco. Yo no sabía. Tampoco lo sabía. Pero creo que si la gente ha tenido la confianza para contarme sus historias, y también después de presentarlo todo el mundo empezó a hablar, yo creo que se tiene que saber. Y yo no estoy nada más en contra de él, o sea, es en contra del sistema, que se tiene que decir. O sea, como cristianos estamos comprometidos con la verdad. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿es un tema de qué? O sea, ¿es un tema de justicia? ¿Es un tema de... De verdad. ¿De qué? O sea, ¿de dónde nace esa intención de querer contar esa verdad? Como la verdad de los migrantes, que nadie lo sabe. Ahora, tenemos una bronca muy difícil, que los mexicanos no vemos documentales, preferimos ver series, ¿no? Pero si viera el documental nos daríamos cuenta de la verdad, de lo que sucede, cómo está nuestro país, ¿no? No nomás lo que nos dicen las noticias, porque sabemos, como cualquier gobierno que existe, pues los medios están sesgados, ¿no? Económicamente por muchos de los gobiernos. ¿Cuál es tu concepto de la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Primero, la verdad es Jesús. Y luego todo lo que sea verdad, hablando de lo que es verdad, lo que es justo, lo que realmente sucede. Porque ahora han relativizado la verdad. Es tu verdad y mi verdad. No. Existe una verdad y existen las opiniones. O sea, Ok. hay una verdad, ¿no? 1 más 1 es 2. Ahora, que tú quieras hacerme uno, no, es que uno va a ser menos. Es tu opinión, pero esa es la verdad. Entonces, la verdad es lo que realmente está sucediendo en el ámbito real, y lo que quieras decir alrededor de eso, fuera de lo que esa es tu opinión y esa es mi opinión. Entonces, yo presento un documental, presentas los hechos como son, y ya le das yo les dije, precisamente cuando me entrevistaban, le dije, a ver, le dieron 5 años a este señor. Dice que todos eran un grupo de, ¿cómo se llama? Para saquear al Estado. Dije, denle, yo nomás les pido 1 hora y media, vean el documental y ustedes decidan. Punto. A ustedes le dieron 5 años, denme 1 hora y media y ustedes decidan. Ahora, yo no digo que en Chihuahua no se cometieron cosas. Ahí está el problema, que con todas las cochinadas que se hicieron, tortura y todo, ya no sabes quién sí y quién no. Ahí afectas la verdad.
Y en un documental, yendo a este lado de la producción, en un documental, o sea, ¿cómo le haces para sostenerte en no tergiversar la realidad y no orientar la realidad a una conveniencia o a una percepción personal? Aquí está fácil. Bueno, aunque te diré que en la farsa a lo mejor no soy tan, ¿cómo se dice? Tan centrado o tan, ¿cómo se me fue la palabra? O tan, no, sí soy objetivo, pero no soy tan imparcial porque yo soy víctima. Yo, yo lo estoy viendo desde el punto de vista como víctima. O sea, tú eres team víctima. Porque estás entrevistando a todas las personas que sin tener una culpa. A ver, y aunque hayan tenido, porque yo no sé, la verdad es que con toda esta cochinada jurídica, que es así le podemos llamar, de lo que hicieron. A ver, desde el principio, 1026 personas que están, todo eso está documentado, fueron llevados fuera de la fiscalía a otro lugar que no es la fiscalía a declarar y los tenían entre 8 y 10 horas sin permitirlos ir al baño, sin darles de comer, sin nada, sin tener teléfono, sin tener un abogado presente. Desde ahí es la ilegalidad. O sea, tú no puedes ir ante una autoridad sin pedir tu abogado. 1000 personas, está documentado, ahí están los papeles en la fiscalía para levantarlas, ¿cómo se llama? Entonces los manipulaban, vamos a ir a tu familia, necesitamos que tú y que ellos hicieron esto, hombre, tú firma aquí que ellos hicieron esto. Y así levantaron todo, o sea, con dices y directos, sin pruebas, nada más con que él te vio y él te vio y él te vio, y los demás por no querer estar en la cárcel firmaban lo que fuera. Los que todavía se defendieron y quieren, no, los meten al bote. Y le dice, si no te echas la culpa, aquí te vas a quedar 70 años. O sea, ahí es, cuenten su versión y ahí están los documentos. Punto. Y buscamos a la contraparte y la contraparte nunca quiso darnos una entrevista. No hubo pues una respuesta. Curiosamente, en cuanto sale en el documental, todos los de abajo, o sea, cuando hablo de ministerios públicos, todos se empezaron a, ¿cómo se dice?, amparar. El que nada ve, nada teme, ¿no? Pues un tema bastante fuerte, pues es un tema político, es un tema... pero no solamente somos políticos, tío. Pero te fuiste al punto, o sea, tú te fuiste al punto de esa justicia hacia las personas que fueron... Creo que Dios nos llamó, no solamente en la iglesia, a crear justicia o amor o verdad. O sea, todos los frutos del Espíritu creo que no solamente son para la iglesia o para poner en prácticas en nuestra congregación. Yo creo que tenemos que ser luz. O sea, fuera. Tú estás muy claro en que tú eres pastor. Y tú como pastor, tu creencia, tu convicción bíblica la llevas a tu profesión. Así es. Y dices, la Biblia dice... vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Y entonces es de ahí donde agarras la valentía, es de ahí donde agarras la fuerza, esa que dice tu esposa de no sabía qué tan valiente eres y yo tampoco. Claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si conocemos la verdad de los migrantes, nos va a hacer libres de prejuicios, nos va a hacer libre de ay, estos, ¿no? Nos va a hacer libre, nos va a hacer empáticos a la necesidad que ellos tienen. Si sabemos que en la cárcel hay gente que está haciendo, mira, hay un chavo, no voy a adelantar, pero sí vamos a hacer, hay un chavo que está condenado por 50 años por un supuestamente secuestro que él hizo en este gobierno, ¿no? Supuestamente porque él nos enseñó las pruebas que ni siquiera en el momento estaba ahí, les presentó las pruebas al juez. Y ¿sabes qué? Lo mismo que pasó en la farsa, por eso nos habló. El juez decía, no, ahorita no es el momento de enseñar las pruebas. No, ahorita no es el momento. Cuando la prueba que la prueba donde te dice, hey, yo no estuve donde ustedes están diciendo en ese momento. O sea, es la prueba.
cámaras donde él está en un cajero, donde está echando gasolina, cuando ellos dicen que ya lo tenían agarrado y lo tenían ya con la persona secuestrada ahí, todo por unos intereses mezquinos. Entonces dice, oye, como cristiano, sé que está siendo injusto con esta persona, que le van a dar 50 años de cárcel por algo que no cometió. ¿No va a quedar callado? ¿Qué haría Jesús? Está fuerte porque, o sea, tengo familia, ¿no? Sí. Tus hijos, tu esposa. Pero, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué legado le quieres dejar a tus hijos? Pues que sepan que su papá se enfrentó por decir la verdad. Ellos saben que soy igual en la iglesia, que en mi casa, que en mi trabajo, que en la escuela. Los chavos que trabajan conmigo, mi crew, me conocen perfectamente, saben que soy el mismo en la iglesia. O sea, transparencia, ser transparentes. Mi legado sea que digan, mi papá no fue un cobarde, mi papá dijo la verdad. Y hacer la diferencia, si podemos hacer la diferencia. Ahora, no les fue muy bien, a los discípulos no les fue muy bien. Martin Luther King no le fue muy bien. Estoy hablando de cristianos que no solamente dijeron la verdad, sino también en cuestiones políticas, ¿no? Y a todos los ejecutaron, si que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si me tocara, yo estaría feliz. Claro, espero que ya mis hijos estén grandes, Pero todavía no. pero todavía no. Todavía tenemos algunos documentales que Y tenemos hacer. uno muy fuerte que se llama Hijos de la Violencia. Bueno, ese es otro tema que el día de hoy por tiempo no nos alcanza. Nos encantaría. Me debes otra No. visita, otra entrevista. Tú me debes la visita a mí. Beto, gracias por abrirte así, tan transparente. Te lo tengo que decir. Gracias por tus lágrimas. Porque pues yo creo que hablan de alguien que busca no su justicia. No sé si tu justicia, pero pues eres, creo que un hombre que está haciendo todo pues por su familia. Entiendo que está siendo movido por esa fuerza espiritual, Dios, en ti y llevar un legado de verdad. Si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje al mundo, ¿qué le dirías? Que despertemos. Veamos que las cosas no solamente es ir al trabajo, la familia y ver televisión. O sea, hay gente que lo necesita afuera. Y más los cristianos. O sea, somos enviados para llevar la verdad que es Cristo, pero también la verdad que nos rodea. O sea, la verdad que hay hambre. Estoy escribiendo un libro para terminar. Estoy escribiendo una novela que ya llevo 6 años. 6 años porque eso me obligó a ponerme a estudiar más, ¿no? A estudiar un poquito de temas más fuertes. Pero en este libro, el personaje principal, que es joven y después ya es un viejo, es ateo. Y él está enamorado de una cristiana, ¿no? En la misma universidad. Y la cristiana y él debaten temas. Y entonces él en un momento dice, es que vean, el mundo, o sea, si existiera un Dios, el mundo es gris. El mundo es gris, ya que sé cuántas veces le pegaste el micrófono. El mundo es gris. O sea, no hay color, no hay tristeza, todo. Entonces estaban en un laboratorio y le dice, a ver, ya pásame ese prisma. Ahora que hay unos prismas que ves aquí, no, pues prisma. Y agarra una lámpara y lo pone en el prisma y entonces
se ve la reflexión de la luz cuando se transforma a colores, ¿no? Que se divide a colores. No puedo hablar sin manos. Y entonces le dice, ¿qué ves aquí? Pues luz. ¿Y qué ves acá? Color. Dice, ok. Dice, lo que pasa es que el amor de Dios está, y la luz de Dios está, pero necesitamos hombres y mujeres sólidos como este prisma y transparentes para reflejar la luz de Dios. O sea, para darle color a este mundo. Somos la sal de la tierra, ¿no? O sea, y si la sal de la tierra la luz se esconde debajo, entonces ¿quién la va a ver? Si la luz y la sal la escondemos en las iglesias, ¿quién las va a ver? Tenemos que ser luz afuera. Tenemos que alzar nuestra voz en justicia, en verdad, que digan, que no digan, este es cristiano, no, este es hipócrita. Que digan, wow, yo te puedo decir que mis comentarios sobre mí, yo no digo los demás, al menos con mis trabajadores y la gente más cercana, es que yo soy igual ahí que la iglesia. No me comporto de una manera congruencia. No me comporto de una manera allá y otra manera aquí. Creo que eso es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Que es lo que me enseñó mi papá. Gilberto, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Bueno, tengo mi Instagram, es Gilberto Mauricio. Mi Facebook es personal, lo tengo como nomás como cosas de familia, pero pues ahí mándenme, Gilberto Mauricio también en Facebook. En Twitter, no tengo Twitter, pero está la farsa documental que son partes de la academia. Se llama Kinemática, también tiene sus redes sociales en todos, en TikTok, Instagram, Facebook, se llama Kinemática. Y que próximamente en 60 días yo espero ya tengamos para la licenciatura. Ok, pues espero que no sea la primera ni la última vez de tenerte aquí en Expo Liderazgo, el podcast. Gracias por estar aquí. Gracias, cuídate.